Ante las muestras de arrepentimiento del pueblo y la intercesión de Moisés, Dios decide renovar el pacto. ¿Qué pide Dios a Moisés que haga previamente? ¿En qué consistió la preparación espiritual de Moisés antes de presentarse ante Dios? Perlas del libro de Éxodo. Bendito Dios que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que tú nos dirijas a lo largo del estudio del capítulo 34 del libro de Éxodo. Que nos ayudes a entender, Señor, las lecciones en torno a la renovación del pacto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. El pacto va a ser renovado, pero no es renovado así de fácil. Hay cosas que le corresponde hacer al hombre. En el plan de salvación interviene en Dios, que tiene toda la voluntad y la disposición de que todos los seres humanos se salven, y el ser humano, que debe decidir si quiere o no quiere ser salvo, que debe decidir si acepta o no acepta las indicaciones de Dios, los caminos que Dios pone delante de él. Moisés había descendido con las 2 tablas de piedra escritas por Dios, tablas labradas por Dios mismo. Pero al ver que el pueblo estaba desenfrenado, entregado a la idolatría, arrojó las 2 tablas, considerando que el pueblo no era digno de recibir esas tablas porque habían roto el pacto. Luego Moisés intercede por el pueblo, y ahora Dios ha decidido renovar el pacto. Pero para ello, Moisés debe hacerse responsable de sus actos. Y esta es una de las tantas perlas que vamos a encontrar en este capítulo. Cada persona se hace responsable de sus actos. El perdón no implica que nuestras acciones dejen de tener consecuencias. Las consecuencias siguen. Las tablas habían sido rotas, ahora había que hacer las tablas. Y con esto, Dios está mostrando que no estaba de acuerdo en la forma en que Moisés había procedido. Uno puede enojarse, porque la ira forma parte de nuestras emociones y las emociones fluyen automáticamente. En el libro de Efesios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En un ataque de ira, a veces las personas cometen actos que no los harían en otras circunstancias. Las tablas habían sido arrojadas y rotas. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Le hace hincapié. Vas a hacer 2 tablas, tú te vas a encargar de preparar las tablas, esas tablas que tú quebraste. Cada uno se hace responsable de sus actos. Ninguno pretenda que por estar triste, por estar lloroso, supuestamente por estar arrepentido, ya no va a hacer frente a las consecuencias. Cada acto tiene consecuencias, por eso, antes de actuar, piensa, medita en los pros y los contras de tus acciones. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí
y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Prepárate. Hay una preparación especial para encontrarse con Dios. En el capítulo 19, cuando Dios le dice a Moisés que se prepare el pueblo, les indica que deben lavarse, lavar sus ropas, prepararse. La preparación es tanto física, emocional como espiritual. Y le dice además, sube al monte del Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Moisés debía subir al monte para presentarse ante Dios. De la misma manera, como dice el Salmo 5, nosotros hemos de presentarnos ante Dios cada mañana. Cada mañana debemos subir el monte. Cada mañana presentarnos ante Dios. Cada mañana. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Una vez más, el monte era declarado como, diríamos, intangible. El monte era declarado santo. Nadie debía subir, ni los mismos animales. Todos debían mantenerse lejos. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Esta es la clave para la vida espiritual próspera, como le mandó Jehová. Hemos de hacer las cosas como nos manda Dios por medio de su palabra. Recuerden, sin añadir ni quitar. Moisés hizo como le mandó Jehová. Alisa 2 piedras, alisó las 2 piedras. Sube al monte, subió al monte. Como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, esas tablas que él había preparado. Pero recuerden el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Y escribiré sobre esas tablas. Recuerden este pasaje. Y escribiré. Recuerden ese versículo 1. Ya les voy a indicar por qué les estoy pidiendo que recuerden ese versículo 1. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. La columna de nube que había estado en la puerta de la tienda de la reunión ascendió al monte, y cuando Moisés llegó a la cima, permaneció allí con él. Y aquí otra perla. Si la columna de nube estaba allí en el tabernáculo y se manifestaba allí en el tabernáculo, ¿por qué Dios le pide a Moisés que suba al monte? Si ya Dios estaba en el llano, ¿por qué le pide que se presente ante él en el monte? Interesante, ¿verdad? Dios había establecido el Sinaí como si fuera el centro de operaciones. Allí en el Sinaí proclamó sus 10 mandamientos. Allí los escribió, y allí tendría ese encuentro especial con Moisés. Un encuentro personal, a solas. Allí abajo en el tabernáculo había muchos ojos mirando. Jesús habló acerca de la oración y dijo: cuando tú vas a orar, enciérrate en tu cuarto, en tu casa, y allí preséntate ante tu Dios. Las oraciones personales, la comunión personal es determinante en la vida espiritual de la persona. Ese encuentro especial con Dios. Y Dios está allí, desciende allí en la nube, y ahora Dios va a proclamar. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Como había prometido, el nombre del Señor representaba su carácter, que según esta descripción consta de 3 cualidades fundamentales. ¿Cuáles son? Misericordia,
justicia y verdad. Tres cualidades. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es un Dios dispuesto a perdonar, pero no perdona a quien no confiesa su pecado. No perdona al que se mantiene desafiante. No perdona al malvado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Todo aquel que rechaza, todo aquel que se resiste al llamado del Espíritu Santo, simplemente no recibirá el perdón. Y al final, como dice su palabra, recibirá la condena de la muerte segunda, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Recuerden que la Biblia no se contradice. La Biblia deja en claro que el padre no pagará por los pecados de sus hijos, ni los hijos pagarán por los pecados de sus padres. Ezequiel 18. Entonces, cuando dice el Señor que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, cada generación se hace responsable y lamentablemente hay pecados que se van repitiendo por generaciones. Pero nadie será condenado por un pecado que no ha cometido. Y eso también ya lo estudiamos en el capítulo de ayer. Ninguno responderá por el pecado del otro. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Moisés está en la presencia de Dios. Y ahora Moisés adora al Señor. Miren la adoración de Moisés. No es estruendosa, no es sonora. Es una adoración en silencio, una reverencia absoluta. Cuando nosotros hablamos de adorar, debiéramos tomar como ejemplo los momentos en los cuales se produce la adoración. En Apocalipsis 4 y 5 se habla acerca de la adoración celestial y no es estruendosa ni ruidosa. Y ahora vemos a Moisés adorando y no está en frenesí, no está gritando, no está transpirando. Moisés dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Bajó la cabeza hacia el suelo. Recordemos siempre estos pasajes en los cuales se habla de adoración. Hoy en día nos encontramos con iglesias en las cuales dicen ellos estar adorando a Dios, pero son tan ruidosas que más se parecen a la adoración que decían ofrecer a Dios los israelitas cuando levantaron el becerro de oro. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. La súplica de Moisés. Una vez más, Moisés insiste en que Dios vaya en medio de ellos. Grandemente fortalecido en fe y ánimo por la proclamación del carácter divino, y confiando en la gracia de Dios, Moisés le ruega al Señor que emplee esa gracia para perdonar nuestra iniquidad y restaurar el pacto quebrantado. Quizá la falta de una clara visión espiritual le impidió a Moisés darse cuenta de que Dios ya había prometido todo eso el día anterior, pero a veces nosotros, así como Moisés, insistimos, nos cuesta creer que Dios ya nos ha aceptado. Porque es un pueblo de dura cerviz
y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Dios le había dicho a Moisés, tu pueblo que sacaste, porque el pacto se había roto. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Yo hago pacto. El pacto se está renovando, restableciendo. Miren aquí, prestemos atención a la perla. Esta es una enseñanza, una verdad clara. El pacto se había roto. El pacto debía ser renovado. No es simplemente lo siento. No es simplemente estoy triste porque fallé. Se tenía que renovar el pacto y para que se renueve tenía que haber arrepentimiento sincero y genuino. La disposición de Dios para renovar su pacto con Israel muestra dos hechos importantes. Uno, su fidelidad para con su pueblo por causa de sus promesas a sus padres. Y dos, el poder victorioso de la oración intercesora. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Haría maravillas, cosas nunca antes vistas. Allí encontramos al Dios dispuesto a perdonar, al Dios dispuesto a renovar el pacto cuando hay arrepentimiento de por medio. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. La promesa de Dios es renovada. Guarda lo que yo te mando. Esta no es una referencia específica a los 10 mandamientos cuya observancia se volvía a exigir al escribirlos de nuevo en las 2 tablas. Este mandato incluye las órdenes consignadas en los versículos 12 al 26. Cabe destacar que los mayores beneficios de parte de Dios se equilibraron con la aceptación de parte del pueblo de mayores obligaciones. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Cuando Dios prohíbe, da razones. Y aquí dice, cuidado con entrar en alianzas con estos pueblos, con los que iban a ser arrojados. ¿Y cuál es la razón? Van a ser tropezadero en medio de ti. No hagas alianzas con ellos. Y esa misma advertencia es para nuestros días. No hagas alianzas con ninguna persona que no cree en Dios. Nosotros hemos sido llamados a predicar, a ser luz para ellos, pero no a participar de sus usos y costumbres. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Todos los ídolos de esos pueblos debían ser expulsados, eliminados. Ninguno debía ser abrazado por el pueblo. Ninguno. ¿Y qué lección encontramos aquí para nosotros? Los dioses que el mundo ha levantado, ha creado en la actualidad, no deben ser tomados por nosotros. Y aquí tenemos mucho para reflexionar. Algunos han convertido el trabajo como su Dios. Algunos han convertido la educación como su Dios. Y podemos seguir enumerando. Y usted también puede hacer una lista. ¿Qué dioses ha inventado el mundo? Y Dios dice, no, no los tomes. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Qué interesante ese nombre. Cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Un Dios que exige simplemente que se le adore a Él. La exclusividad. ¿Y por qué? Porque Él es el creador, Él es el sustentador y Él también es el redentor. Él es el que libera. Por eso es que Dios exige y pide exclusividad. Él no comparte sus afectos con los demás dioses. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Advertencias tras advertencias, no a los matrimonios mixtos, no a las alianzas con los incrédulos, no a abrazar sus dioses, no a levantar dioses de fundición. Una tras otra las advertencias, y se reitera una vez más, no a las alianzas. ¿Cómo nos estamos relacionando nosotros con el mundo? ¿Qué tan involucrados estamos en su sistema de vida? ¿Son ellos los que influyen sobre nosotros o somos nosotros los que influimos sobre ellos? La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Ahora se nos habla acerca de las fiestas anuales. Las fiestas. La primera fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta estaba íntimamente relacionada con la Pascua. Esa fiesta de los panes sin levadura recuerda y simboliza la ocasión en la cual Israel sale de Egipto. Egipto es símbolo de pecado. Y los panes sin levadura simbolizaban que Dios esperaba de ellos consagración, santidad. Recordemos las tres palabras que Dios le da en el capítulo 19. Su pueblo era un pueblo escogido. Su pueblo era una nación santa. Su pueblo era un reino de sacerdotes. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días. Comerás pan sin levadura. La levadura es símbolo de pecado. No debe haber relación del pecado con nosotros. Cuando leemos el libro de Romanos, el apóstol nos habla el antes y el después, antes de conocer a Jesús, envueltos en nuestros pecados, después de conocer a Jesús, libres del pecado. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto, un recordatorio de la liberación de la esclavitud. Y para nosotros, un recordatorio de la liberación del pecado. Esclavos en el Egipto espiritual. Y el Señor nos invita a salir. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ya aquí estamos nosotros recordando lo que Dios ha establecido, que los primogénitos le pertenecen y debían ser redimidos. Dios va dando lecciones acerca de redención, acerca de salvación, acerca de estar exentos del pecado. Y cierra esta parte diciendo, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. No te presentes ante el Señor con las manos vacías. Siempre tenemos algo que ofrecerle. Siempre hay algo para ofrecerle. ¿Recuerdan ustedes a la viuda
Jesús vio cómo es que la viuda daba su blanca, pero la entrega con la cual dio esa blanca hizo que Jesús declarara que ella dio más que todos los demás. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. 6 días. 6 días de labores. Una vez más, seamos enfáticos. El día domingo es el primer día de trabajo. Así está establecido. El cuarto mandamiento habla de los 6 días de trabajo, empezando por el primer día. No es día para descansar, no es día de familia, es el primer día de trabajo. Que las demás horas lo puedes pasar con la familia, pero es el primer día de labor. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la fiesta del trigo. Esta fiesta de las semanas, que después en el Nuevo Testamento se conoce como el Pentecostés, era una fiesta que implicaba o que comprendía la fiesta de las primicias, los primeros frutos, y luego 50 días después la fiesta del Pentecostés. Así era conocido esa fiesta, el Pentecostés, y para nosotros esa fiesta es muy recordada por el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esa tercera fiesta de la cosecha también es conocido como la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es lo que recordaba esa fiesta de los tabernáculos? Que ellos habían morado en tiendas durante 40 años. ¿Cómo es que tras su salida de Egipto durante 40 años vivieron en tiendas, no tuvieron casa? Cada fiesta tenía un simbolismo, cada fiesta era un motivo de adoración y esas 3 fiestas eran fiestas nacionales. La gente debía viajar al lugar que Dios había elegido, esto es, Jerusalén. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. 3 veces en el año realizaban esa peregrinación, ese viaje hasta Jerusalén. Dios así lo había establecido. Jerusalén era el centro de adoración. Un día todos iremos peregrinando a la Jerusalén celestial y llegaremos a esa Jerusalén celestial para quedarnos ahí, ya no para volver. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y presten atención a esta frase. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Cuando la gente se presentaba ante Dios, todos los hombres, las mujeres, los niños mayores de 12 años subían a Jerusalén. Las fronteras quedaban, ¿cómo? Desamparadas. ¿Y qué dice Dios? Ninguno codiciará tu tierra. Ninguno entrará a tus fronteras. Esas fronteras estaban cubiertas por Dios. No es que ellos volvían y no encontraban nada. Dios así les ofreció protección, seguridad, para darles tranquilidad y que ellos vayan esos 3 años o 3 veces al año a Jerusalén. Ninguno codiciará tu tierra. Vivimos tiempos en los cuales el ladrón ya nos espera la noche para robar. Hoy en día existen extorsionadores, hoy en día existen todo tipo de delitos con tal de apoderarse de los bienes ajenos. ¿Será esta promesa también para nosotros?
nos estará también a nosotros Dios asegurando que ninguno codiciará lo nuestro cuando subamos a adorar. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las indicaciones que Dios va dando, cómo se debía proceder, cómo se debía adorar. Esas indicaciones debiéramos tenerlo muy presente. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Los primeros frutos. Y esos primeros frutos tienen relación con el plan de salvación. La primicia. ¿Quién fue la primicia? Cristo. Eso dice Primera de Corintios 15. Él es la primicia de los que van a resucitar. Todo lo que se hizo en el santuario terrenal, todo, tenía un simbolismo, estaba relacionado con el plan de salvación. Y además dice acá, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí usted puede sacar varias lecciones. Una de ellas, no hay que ser tan duros, tan malos. Imagínense lo que significa cocer el cabrito en la leche de su madre. Inhumanos, sin sentimiento. ¿Se dan cuenta? Ahí usted puede sacar muchas perlas, muchas lecciones. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Escribe. Moisés debía escribir todo lo que Dios le estaba revelando. Antes de que quebrara Moisés las tablas, aquella vez que subió al monte la primera vez, Dios le dio instrucciones de muchas de sus leyes. Ahora ha resumido las leyes, porque en esa ocasión también le dijo que escribiera. Escribe. Y Moisés escribió. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. En íntima relación con Dios. 40 días y 40 noches. No había distracciones de comer, de beber. Hay muchos que se sorprenden con esto de 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Hay personas que han sobrevivido más de 40 días, pero han comido algo, ya sea hierba, ya sea algún tipo de animales o batracios. Hay gente que ha sobrevivido meses, pero han comido algo. Estos 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, Moisés ni comió ni bebió. Fue fortalecido por el Señor. Esos son los milagros que podemos experimentar nosotros cuando tenemos una comunión especial con Dios. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Algunos cuando leen este pasaje, el versículo 28, dicen, entonces la segunda vez Moisés escribió. Recuerden que les dije, presten atención al versículo 2. ¿Qué decía? En el versículo 2 dice, le dice, prepárate pues para mañana y sube a la mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí en la cumbre del monte. En el versículo 1 es lo que había dicho. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Versículo 1. ¿Quién dice que escribió? Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios. En este versículo aparentemente dice eso. Esta es la traducción Reina Valera. Pero en la versión Nácar Colunga dice directamente, y escribió Yahvé en las tablas los 10 mandamientos de la ley. Y aquí vale la sugerencia, la recomendación. Cuando usted estudie la Biblia, tome más de una versión. Le va a ayudar a entender mejor y a sacar muchas dudas que puedan levantarse. Hay quienes cuando leen solo Reina Valera dicen,
y llegan a la conclusión, Moisés escribió los 10 mandamientos la segunda vez. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La primera vez que descendió no se nos dice que el rostro de Moisés resplandecía. En esta segunda vez sí se nos habla de que su rostro resplandecía. ¿Y por qué resplandecía su rostro? Porque había estado en la presencia de Dios. ¿De qué manera nosotros reflejamos a Dios después de estar en su presencia? Su palabra dice que nosotros somos sus mensajeros, sus embajadores. Somos enviados como reconciliadores. Hemos de reflejar la justicia, la paz, la misericordia, el amor del Señor para con sus hijos. No hemos estado en la presencia como Moisés estuvo porque cada uno tiene su propia experiencia. Ningún otro en toda la Biblia estuvo en la presencia de Dios como lo estuvo Moisés, pero muchos otros profetas tuvieron experiencias muy profundas con Dios. El mismo Daniel, el mismo Pablo, Isaías, Jeremías, tantos otros, pero la experiencia de cada uno con Dios es muy particular. No esperes tener la misma experiencia que otra persona. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Su mala conciencia había hecho sentir a Aarón y al pueblo que Dios aún estaba lejos de ellos, y se apartaron del radiante rostro de Moisés. Habían pasado por alto que Dios se había perdonado, y el hecho de que Dios había dado nuevamente esas tablas escritas por su propio dedo, estaba asegurando que el pacto había sido renovado. Y aquí otra perla. ¿Por qué Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos? Ya lo había hecho la primera vez. Si no era tan importante, si era plausible de ser anulado, pudo haber dicho simplemente a Moisés, tú ya sabes lo que ha estado escrito ahí y diles. Los 10 mandamientos son inmutables, son el fundamento del trono de Dios y por eso por segunda vez Dios lo vuelve a escribir. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y este es el curso que siempre debemos seguir. Todo lo que encontramos en su palabra hemos de enseñar, sin añadir ni quitar. Recuerde ese principio. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. ¿Se dan cuenta? Una vez más, allí en el tabernáculo Dios se encuentra con Jehová, pero para el hecho trascendental de entregarle las 2 tablas, Dios hizo que Moisés subiera al monte. Los acontecimientos especiales demandan encuentros especiales. Y eso se va a dar en tu vida. Se va a dar en la vida de cada uno de los fieles buscadores de la verdad. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con ellos. Luego de dar cada mensaje, Moisés volvía a cubrirse el rostro hasta entrar nuevamente en el tabernáculo de reunión. En 2 de Corintios 3, 7 al 18,
El apóstol Pablo usa este velo del rostro de Moisés para representar la gloria velada del viejo pacto en contraste con la gloria descubierta e imperecedera del nuevo pacto. La gloria de Dios puede ser discernida a través del Antiguo Testamento, aunque a menudo está velada por las imperfecciones de los hombres. Y además, el rostro de Moisés resplandeciente es un desafío para nosotros. Así como en el rostro de Moisés podían ver Moisés y todos los demás del pueblo que él había estado en la presencia del Señor, también las personas que nos rodean debieran estar en condiciones de ver que hemos estado en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.